Mi nombre es María de Los Ángeles Lodge. Soy de Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, Guatemala. Mi mamá es Alejandra Ramírez e Isidro Lodge, quien fue secuestrado el 27 de septiembre de 1983 junto a su hermana María Victoria Lodge. Desde que secuestraron a mi papá, mi mamá inició con la búsqueda de él y de mi tía. Al principio estuvo en el grupo de apoyo mutuo GAM, en donde ella fue una de las fundadoras. Y hasta después de la firma de la paz fue cuando Mario Collen, que había estado en Santa Lucía, Cochumalguapa, junto con el padre Walter y el padre Antonio, él le tomó mucho cariño a Santa Lucía. Entonces, después de la firma de la paz, Mario pensó en tratar de reencontrar a las familias que habíamos sobrevivido. Y es así como se inicia este proceso, donde poco a poco se fueron adhiriendo más familias sobrevivientes. Al principio fue un poco costoso porque las familias no somos todas de una misma comunidad. Entonces, una conocía a la otra y la otra conocía a otra y así, hasta que ahora AMDE es un grupo grande. Somos más de 100 personas las que conformamos AMDE y ahí estamos en la lucha, tratando de seguir con la búsqueda de nuestros familiares, aún en contra de todo, porque el gobierno nos sigue reprimiendo, pero con la ayuda de Dios y todas las organizaciones internacionales nos sentimos fortalecidos y eso nos da ánimos de seguir en la búsqueda de nuestros familiares. ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 4 años de edad. Mi mamá y mi papá tuvieron 5 hijos, todos quedaron menores de edad y yo la más pequeña con 4 años. ¿Y hay un momento preciso que usted dice, no, yo ahora sé lo que pasó y me voy a involucrar en esta lucha por la justicia? Lo que pasa es algo aún difícil, triste, porque cuando a mi papá lo secuestraron, mi mamá me mintió. Yo era una niña de 4 años y ella no se sentía capaz de decirme lo que había pasado con mi papá. Entonces ella me decía, tu papá está trabajando, tu papá va a regresar para Navidad. Y yo me recuerdo que para la Nochebuena yo salía al patio, decía Santa Claus, yo creía Santa Claus. Y yo le decía que yo no quería regalos, que yo quería que mi papá regresara. Y mi mamá no me decía nada. Conforme pasaron los años, yo me fui dando cuenta. Ya me empezó a llevar a las manifestaciones en el GAM y ahí gritaban, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces yo me fui dando cuenta que mi papá no iba a regresar. Para mí fue una infancia muy difícil, muy triste, porque no solo la pobreza, todo lo que los vecinos nos trataban mal, la propia familia nos dio la espalda. ¿Por qué? Y poco a poco me fui dando cuenta de que necesitábamos estar siempre en una organización para continuar con la búsqueda. Y así fue como me fui involucrando en la búsqueda de mi papá. ¿Pero por qué le daban la espalda a los familiares? Porque tenían miedo, decían que a mi papá se lo habían llevado por estar en la iglesia católica, por ser catequista y que ellos no querían que a ellos les pasara algo. Entonces ellos pensaban que si nos visitaban podían llegar a matarnos o a secuestrarnos y ellos no querían que les pasara algo. Entonces los hermanos de mi mamá, el hermano que quedó de mi papá igual, nos dio la espalda en lugar de ayudarnos.
más bien nos trataban mal. Fueron, fueron años muy difíciles y solo Dios le dio la fortaleza a mi mamá para sacarnos adelante y logramos sobrevivir. ¿Y usted cómo venció el miedo? Yo creo que la misma ausencia de mi papá es lo que me ha tenido con valor y siempre he creído en Dios, siempre yo he confiado en que Dios está a mi lado porque no tengo papá, pero tengo un padre en el cielo y Él es el que me da la fortaleza. Y yo esto se lo digo siempre a los compañeros de AMDE en las reuniones, que debemos de confiar en Dios y no tener miedo porque la situación en Guatemala sigue difícil porque nos siguen oprimiendo, no quieren que nos unamos, que reclamemos y que pidamos justicia por todo lo que hicieron. Siempre nos viven tratando de sembrar miedo. ¿Es posible olvidar, Marielos? No, eso es algo imposible porque el dolor está siempre presente, la ausencia de crecer sin un padre y en la miseria. Eso es algo que vamos a olvidar solamente el día que Dios nos diga hasta aquí nomás. Y hemos aprendido a vivir con el dolor y todo el sufrimiento, pero nunca lo vamos a olvidar. ¿Y es posible perdonar? Tal vez se puede perdonar, pero el perdón no significa que no vamos a pedir justicia, porque una cosa es perdonarlos y otra es que ellos paguen por todo el daño que nos hicieron. ¿Y usted tiene esperanzas de que, a pesar de que han transcurrido 38 años, pueda llegar la justicia? Claro que sí. Y la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y yo cada día de mi vida le pido a Dios que me dé la oportunidad de encontrar los restos de mi papá y poderlos enterrar dignamente. Ellos acabaron con los árboles, pero estos árboles ya habían dejado semilla y esa semilla ha florecido y somos nosotros, los hijos, los nietos de los desaparecidos, y ellos claman justicia por medio de nosotros. Usted ha venido a Europa a hablar con organizaciones internacionales, a hablar con personalidades de gobierno, con representantes de la sociedad civil, de los pueblos europeos. ¿Cómo le ha ido, Marielos Loch, en estos encuentros? He tenido muchas emociones porque conocí a la familia del padre Walter, una persona muy querida en Santa Lucía. Él iba a ser mi padrino de bautizo, pero 2 meses antes que me bautizara fue que lo asesinaron. Entonces, para mí ha sido muy emotivo encontrarme con la familia de él, recorrer los lugares donde él estuvo por última vez antes de irse a Guatemala. Y he conocido personas muy importantes que están muy comprometidas con apoyar a Guatemala, especialmente a AMDE, en este proceso que es muy duro, pero yo sé que con la ayuda de Dios y de toda la comunidad internacional vamos a lograr lo que tanto hemos luchado y trabajado durante estos casi 40 años. Me decía usted al comienzo de nuestra conversación, bueno, mucha gente nos dio la espalda, incluso nuestros familiares. Eso fue en aquel tiempo donde el miedo era una cosa viva, donde la dictadura tenía políticas terribles de tierra arrasada, etcétera. ¿Ha cambiado la situación en el sentido de que miembros de la comunidad se atreven a alzar la voz y decir, bueno, yo la voy a apoyar a la lucha, yo voy a estar junto a Andes para seguir adelante, para exigir justicia? Pues sí ha cambiado un poco porque ahora algunos vecinos hace poco asesinaron a un joven, también vecino, pero él tenía anexos con maras y, o sea, estaban malos pasos. Entonces viene una vecina y me dice,
eh, esto es vergüenza, me dijo. Me admiró tanto que la vecina se acercó a mí y me dijo, esto es vergüenza. A él lo mataron por andar en cosas malas. En cambio, lo que a su papá le hicieron, esto fue injusto porque su papá no era ninguna persona mala. Al contrario, él por estar en la iglesia fue que se lo llevaron. Entonces, ustedes no sientan vergüenza, me dijo ella, según ella, ¿verdad? Que no siente vergüenza. No sientan vergüenza por lo que a ellos le hicieron, porque su papá está en un lugar especial. En cambio, a los que están matando ahora, porque han matado varios mareros y pandilleros ahí en Santa Lucía, ¿verdad? Entonces ella dice, estas personas sí hacían cosas malas. Entonces eso me da a entender de que ahora los vecinos pues no nos apoyan en la búsqueda, pero ya la forma de pensar de ellos es diferente a la de hace 38 años.